Ahora vamos a leer San Mateo capítulo 18, el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A veces algunos suramericanos y también coreanos me preguntaban a mí sobre este punto. Me preguntaban a mí que: pastor, ¿qué significa este tipo de niño? Ya aquí dice, miren, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Hermanos, creo que ese niño en aquel momento estaba muy cerca de Jesús, ¿sí o no? Pero ya Él lo puso en medio de sus discípulos, ¿sí o no? Pero anteriormente yo no podía entender el versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No volvieron como niños. Ellos no han podido entrar en el reino de los cielos. Por eso yo meditaba en estos versículos, también estudiaba y oraba a Dios por entender que, Señor, ¿por qué el que no vuelve a como niño no puede entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Qué significa esto, Señor? Solo cuando los discípulos, cuando se discutieron entre ellos que yo soy el mayor que vos, así. Jesús puso en medio de sus discípulos un niño. Y diciendo que aquí, de cierto os digo que si no os volveréis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Por eso yo preguntaba a Geo, ¿qué significa ese niño? Pero desde el versículo 1 hasta 14, en esos versículos está escrito el niño, también pequeños y perdidos. Cuando yo leía detalladamente estos versículos, me daban cuenta que el niño y pequeños y perdidos eran iguales. Por eso ese niño era un perdido. También era un pequeño. ¿Sí o no? Hermanos, sobre todo el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 자, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Jesús vino a la tierra para salvar a los perdidos. Pues ese niño era un perdido, ¿sí o no? Espiritualmente. También pequeñitos y perdidos. Hermanos, Jesús vino a la tierra para salvarles a los perdidos. Amén. Por ejemplo, un hijo perdido. En San Lucas capítulo 15 está escrito que una dracma perdida y una oveja perdida. También un hijo perdido. 자, Jesús dijo que el verso 3, y digo deseo digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos. Significa que hay que volver a su propio lugar, que es una oveja perdida. 자, desde el versículo 6 y 7, 8. 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Aquí está escrito que estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera de ser, le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Hay de mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezos. Estos pequeños eran salvos. ¿Sí o no? Porque aquí está escrito que tropezará a algunos de estos pequeños que creen en mí. Aquí dice, creen en mí. Realmente el mundo perseguía mucho a los cristianos. ¿Sí o no?
Jehová pagará a ellos. A ellos que perseguían a los cristianos. ¿Sí o no? Amén. Y también, ¿por qué Jesús otra vez volvió a decir que el versículo 8 y 9? En realidad, en San Mateo capítulo 5, Jesús ya dijo eso, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué otra vez Él volvió a decir a sus discípulos el versículo 8 y 9? Que, por tanto, si tu mano o tu pie te os ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Ya Jesús había dicho esto en San Mateo capítulo 5. Pero otra vez Él volvió a predicar eso a sus discípulos. Cuando ellos se discutieron entre ellos que yo soy mayor que vos, tú así. Jesús otra vez volvió a decir el versículo 8 y 10. 9, perdón. ¿Por qué dijo otra vez eso? Mira, vosotros ya teníais que ser cortados. Sus orejas tenían que ser cortadas, ¿sí o no? Y sus ojos tenían que ser sacados. ¿Qué? Vuestros pies, hombres, sí tenían que ser ¿qué? Cortados nada más. Quiere decir que no pueden exaltarse a sí mismos. ¿Sí o no? Pero ellos se olvidaron de sus condiciones anteriores en nada. ¿Sí o no? Por eso ya no querían estar en una posición de pequeñitos. Tampoco querían estar en una posición de niños. Ni tampoco perdidos. Querían ser algo entre los santos. ¿Sí o no? Miren, ese niño pequeñitos, perdidos, eran igual, lo mismo. Por eso, el niño que Jesús puso en medio de sus discípulos, ese niño era la sombra de perdido en espíritu, ¿sí? También pequeño. En San Lucas capítulo 15 está escrito, también Jesús que dio esto. Miren, 12, el versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Hermanos, 13. Si
Acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Estos versículos están escritos en San Lucas capítulo 15. ¿Sí o no? Ese niño era un verdadero perdido. Ya vamos a buscar San Lucas capítulo 15. Mismo. 15, el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombres gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndolo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitaban de arrepentimiento. Amén. Entonces ese niño, realmente él estuvo en una posición de verdadero pecador. También se arrepintió. ¿Sí o no? Amén. Pues el que quiere entrar en el reino de los cielos, él tiene que estar en una posición de perdido, de realmente una posición de pecador, verdaderamente, que se arrepiente, ¿sí o no? Pues cuando yo leía San Mateo capítulo 18, desde el versículo 1 hasta 14, me daba cuenta que ese niño y estos pequeñitos y perdidos eran iguales, lo mismo, ¿sí o no? Hermanos, en el caso de apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, su nombre, ¿qué era? Su nombre era Saulo, ¿sí o no? Pero después nació de nuevo, él ha cambiado su nombre, de Saulo a Pablo. Amén. ¿Pablo qué significa? Pequeño. Porque él cambió su nombre. Él también era un verdadero perdido en el espíritu, ¿sí o no? Cuando él escuchó la voz de Jesucristo, ¿sí o no? Mientras estaba yendo a Damasco, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que hasta ahora yo estoy en contra de Dios. Quiere decir que yo soy un rebelde, muy rebelde contra Dios. Amén. Él se dio cuenta de su gran pecado. Por eso él estuvo en una posición de pecador, verdaderamente. Ya era un perdido en el espíritu. Por eso él testificó Efesios capítulo 3, el versículo 8. Efesios capítulo 3, el versículo 8.
a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Sí? El que te dice, yo soy un pequeñito nada más. Entre los santos. Amén. Porque siempre por recordar de su condición anterior a nada. ¿Sí? Yo soy el jefe de los pecadores. ¿Sí? Por eso él cambió su nombre de Saulo a Pablo, que yo soy un pequeñito. Pues todos los cristianos son pequeñitos ante Dios. ¿Sí o no? Pues el que no está en una posición de pequeño, quiere decir que perdido, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí o no? Miren, un pastor ha perdido una oveja descarriada, ¿sí o no? Pero él dejó 99 ovejitas. Y buscando ¿qué? A una oveja perdida. Luego llevó sobre sus hombros. Y se regocijaba en su casa. 99 ovejas eran la sombra de los fariseos y escribas. Por eso San Lucas capítulo 15, ¿qué dijo? 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí o no? Los niños directamente pueden ir al cielo. No. Ese niño era la sombra de que el verdadero cristiano. ¿Sí? Estos pequeñitos y perdidos, ese niño, son lo mismos, iguales. Por eso exactamente Jesús dijo, San Mateo capítulo 18, el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Pequeñitos eran igual que perdidos. Hermanos, por ser que no está en una posición de ese niño, estos pequeñitos, estos perdidos, no pueden entrar en el reino de Dios. Jesús había venido a la tierra para salvarles a los perdidos en espíritu. Cuando yo tenía 24 años, era que yo hablé en mi corazón que yo soy un perdido nada más en espíritu. Yo soy una oveja descarriada nada más.
hermanos. Por eso, todos los verdaderos cristianos, ellos piensan que ellos son pequeñitos, grandes, no, pequeñitos. Un día entre los discípulos de Jesús se discutieron entre ellos, ¿sí? Soy el mayor que tú. Jesús llamando a un niño, ¿sí? Y lo puso entre ellos. Y otra vez volvió a decir a ellos, San Mateo capítulo 5. ¿Sí? Quiere decir que vosotros han tenido que recibir la sentencia de muerte nada más. Entonces, ¿por qué están exaltándose a sí mismos? ¿Sí o no? Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos todos han cambiado sus nombres. De Saulo a Pablo, pequeñitos. Pues cuando yo tenía 24 años, me di cuenta que yo soy una oveja descarriada. En aquel momento Jesús vino a mí para salvarme. Pero cuando me exaltaba a mí mismo, en aquel entonces Jesús no venía a mí, porque Él vino a la tierra para salvarles a los perdidos en espíritu. Es el versículo 21 también. Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ustedes escuchaban muchas veces sobre este punto, ¿sí o no? O sea, hermanos, uno que le debía 10,000 deuda, porque le ahogaba a su consiervo que tenía 100 denarios deuda. ¿Por qué le ahogaba? En realidad tenía 10,000 talentos deudas. Ustedes saben la cantidad de 10,000 talentos deudas. Más de 6 billones de dólares. El salario de 6,000 días. El salario de 16 años.
eran muchísimos, ¿sí o no? Pero un día el jefe le llamó a él que hay que pagar a mí tu deuda. Pero él ¿qué dijo? 25. Y como pudo pagar, ordenó su señor venderle y su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrando le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí o no? Realmente la recibió el amor de su dueño, ¿sí? Porque él no tenía la capacidad para devolver a su dueño la deuda. Pues sí, se tenía que ir a la cárcel, nada más. Pero su dueño tuvo misericordia de él y perdonó a todos. Saliendo de la casa de su dueño, encontró a un consiervo que tenía un poco de deuda a él. Inmediatamente mandó que hay que pagar a mí tu deuda. Y quería enviar a su consiervo en el cárcel. Y le ahogaba, ¿sí? ¿Por qué? Él se olvidó de que su propia deuda. ¿Sí o no? Uno que le debía 10,000 deudas, ¿sí o no? Él era nosotros, ante Dios. Teníamos una deuda grande a Dios, ¿sí o no? Pero Dios nos perdonó. Por su misericordia, ¿sí o no? Pero cuando los cristianos se olvidaron de su deuda anterior, ante Dios, ¿sí o no? No podían menos que ahogar a los otros hermanos que cometieron errores para él. Por eso Jesús limpiaba los pies de sus discípulos. ¿Sí o no? ¿Por qué limpiaba a los pies de sus discípulos? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Perdón, 13. San Juan capítulo 13. ¿Ya encontraron? El versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en él, le abrió y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
7. Responde Jesús y les dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. No todos, Judas Iscariote, ¿no? Porque sabía que le iba a entregar por eso, dijo, no estáis limpiados todos. Miren hermanos, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí dice, porque ejemplo os he dicho, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vosotros, entre los discípulos. ¿Sí o no? Que es, entre los cristianos deben perdonar, ¿sí o no? Por amor fraternal. ¿Sí o no? Ya los discípulos de Jesús eran limpios por la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué Jesús limpió, lavó los pies de sus discípulos? Para enseñar. ¿Qué enseñar? El perdón entre ellos, ¿sí? A veces yo no puedo perdonar a los otros santos que me dañaban a mí. Pero cuando ellos me decían que perdóneme a mí con todo su corazón, yo no pude menos que perdonar a ellos, ¿sí? Porque Jesús me perdonó a mí, ¿sí? Jesús perdonó a mi pecado muy grande, ¿sí o no? Como 10,000 talentos. Pero uno que le debía 10,000 talentos, aunque le fue perdonado, ¿sí o no? Por su dueño. Pero cuando él encontró a su consiervo, inmediatamente le ahogaba y amenazaba, ¿sí o no? Diciendo que te voy a enviar en la cárcel. Luego su dueño escuchó eso y exhortó fuertemente uno que le debía 10,000 talentos a su dueño, ¿sí? Hermanos, Jesús nos perdonó, ¿sí? Sobre todo nuestro pecado grande, ¿sí? Por su misericordia. Pero cuando los otros cristianos me dañaban a mí un poco, inmediatamente querían ahogar a ellos, ¿sí? 그 maldito, ¿sí? Pague a mí. Jesús lavaba los pies de sus discípulos. Al verlo, Pedro también que pidió, por favor, no solo los pies, mi cabeza, mis manos, todo. Jesús que dijo, ya, vosotros sois limpios. Entonces, ¿por qué yo estoy lavando sus pies? Para hacer esto entre ustedes. Pues la carta de San Mateo capítulo 18. ¿Qué es?
los discípulos se discutían entre ellos que yo soy mayor, tú eres pequeño. Ellos ya se alejaban de su verdadera posición, que era pequeñitos, perdidos. ¿Sí? También uno de ellos debía 10,000 talentos. Él también se olvidó de su deuda grande, ¿sí o no? A su dueño. Por eso ahogaba a su consiervo que tenía poquita deuda, ¿sí o no? A él. Pues entre los hermanos que se perdonan según la enseñanza de Cristo Jesús. A veces yo también quería ahogar a los otros santos que me dañaban a mí. Pero Jehová me enseñaba a mí, mira, tú fuiste perdonado por mí. Una deuda grande, ¿sí o no? Pues el que se olvida de su deuda grande a Dios, ¿sí o no? No puede menos que ahogar a los otros cristianos. Así, ¿sí o no? Te voy a vengar. Pedro, ¿qué dijo? Señor, por favor, no solo los pies, mi cabeza y misma todo. Pero es que ya, tú estás limpio. ¿Y no por qué? Para hacerlo entre los santos. ¿Sí? Amén. Pues cuando yo leía San Mateo capítulo 18, me daba cuenta que todos se olvidaron de sus deudas anteriores. Enorme, ¿sí o no? Ya teníamos deudas, ¿sí o no? Que el amor de Cristo. Por eso ustedes ya han cambiado sus nombres de Saulo a Pablo, pequeñitos. Por eso Jesús le gusta que Pablo, pequeñitos. Pues San Mateo capítulo 18, el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ¿no? Este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ese niño era cristiano. ¿Sí o no? ¿Por qué, pastor? Aquí dice el versículo 10. Mirad que no menosprecie a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Pequeños. Pues hoy también Jesús dice a ustedes que vuelven a como niños, ¿sí o no? Pequeños, ¿sí o no? Amén. ¿Ya ustedes son grandes? No. ¿Ya ustedes son algo? No. ¿O nada? Nada. Nada. Pues yo consultaba, preguntaba yo, ese niño, ¿qué significa? Ese niño y estos pequeñitos y perdidos son iguales. Pues ese niño verdaderamente se arrepintió
también estuve en una posición de verdadero pecador, como un verdadero perdido. Amén. ¿Sí o no? Pues Jesús otra vez volvió a decir el versículo 8 y 9. Para que sus discípulos que recuerden de sus condiciones anteriores en nada. ¿Cómo puede exaltarse a sí mismos? Vuestro viejo hombre sí o sí tenían que ser sepultados. Nada más. Por eso quiero que ustedes vuelvan a como ese niño, pequeñitos. En el mundo yo siempre aprendí que tú tienes que ser grande, ¿sí o no? Hombre grande en el mundo. Yo aprendí eso. En Cristo Jesús, no, al contrario. Vuelve a como que niño. Amén. Por eso yo estoy muy agradecido con Dios, porque yo soy también un pequeño. Amén. Tenemos nombres en Cristo Jesús, que Saulo o Pablo, pequeñitos. Quieren ahora ahogar a los otros cristianos. Sus pies. Quiero lavar. Roberto. Así. Por amor fraternal. Amén. Hoy hasta aquí.